Buenas tardes para todas y para todos que nos acompañan de manera presencial en el auditorio del Colegio de Sonora y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales del colegio. Damos la bienvenida a esta conferencia de cierre del foro La Salud y el Buen Vivir, enfoques y experiencias del pensamiento crítico en salud desde el sur. Y bueno, en esta primera parte que tuvimos durante la mañana con las dos mesas donde discutimos desde los enfoques teórico-metodológicos y las experiencias comunitarias desde este pensamiento crítico en salud, pues ahora terminamos esta intensa y ardua e enriquecedora jornada sobre el pensamiento crítico desde el sur con una conferencia a cargo de la doctora Laura Montesi Altamirano. Y bueno, Laura nos acompaña desde CIESAS, Unidad Pacífico Sur. Y Laura es doctora en antropología social por la Universidad de Kent en Reino Unido, maestra en antropología social y cultural de la Universidad de Siena, Italia, y licenciada en disciplinas etnoantropológicas también por la Universidad de Siena, Italia. Es investigadora cátedras CONACYT, adscrita a CIESAS Pacífico Sur y es SNI nivel 1. Es antropóloga social especializada en estudios de procesos, salud, enfermedad, atención, prevención, y sus temas de interés incluyen la relación entre salud y desigualdades sociales, enfermedades crónicas no transmisibles, sobre diabetes y desórdenes metabólicos, comida y alimentación, crisis socioambientales y salud en el antropoceno, y desarrolla su trabajo etnográfico en comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec y en los valles centrales de Oaxaca. Y asimismo, Laura ha acompañado diversos procesos y experiencias de participación de base comunitaria en el ámbito de la reconstrucción post-desastre, el cuidado colectivo y la organización comunitaria. Y bueno, Laura, damos la bienvenida y pues muchas gracias por esta participación, tanto en la sala, en la mañana en las mesas y ahora con esta conferencia. Pues bienvenida y adelante. Bueno, pues muchas gracias nuevamente al Colegio de Sonora. Nos han recibido con mucho afecto, con mucho entusiasmo y mucho amor. Entonces, pues espero que esta conferencia pueda abrir a un ulterior diálogo después de los que ya hemos entablado esta mañana. Y pues bueno, espero no aburrirles. Aquí está el título de mi exposición. Diabetes y experiencias indígenas, reflexiones en torno a la salud y el bienestar en tiempos de hiperdesarrollo antropocénico. Una disculpa si la imagen es impactante, es un mural que me parecía que podía capturar este hiperdesarrollo antropocénico. Pero bueno, vamos empezando. Em, a ver si... Mm, A ver si responde bien, como esta mañana. Ujú. Ah, no me dijeron que por allá. Ya, ok. Bueno, salud, epistemologías del sur y diabetes. Cuando me encomendaron la conferencia con estas palabras clave, en mi cabeza revolotearon muchísimas ideas, interconectadas, pero también enroscadas, complicadas y no lineales. He dedicado los últimos 10 años de mi vida profesional a investigar en campo y en gabinete distintas aristas de esta enfermedad que llamamos diabetes y que varios antropólogos han tildado como enfermedad de la modernidad, de la occidentalización o de la civilización, con referencia a la civilización industrial capitalista. Cada definición tiene sus méritos, así como sus propios defectos. Por ejemplo, el concepto de modernidad puede ser vago, referirse a un periodo histórico, a un etos o a una ilusión. Para los historiadores, la modernidad se puede encuadrar como ese periodo amplio entre el Renacimiento europeo y la primera mitad del siglo XX. Pero más allá de esto, la modernidad se configura como un ethos, un conjunto de filosofías y moralidades de corte occidental que privilegiaron la razón y el empirismo por encima de otras dimensiones humanas. Para Bolívar Echeverría, la modernidad se fundamenta en algunos principios clave, como la preeminencia de lo físico sobre lo metafísico, del individuo sobre la colectividad y de lo económico sobre otras formas de relacionamiento humano. En este sentido, la modernidad funge como la colonialidad de Walter Miñolo.
Es una lógica que persiste y se reproduce más allá de los cortes temporales e históricos. Pero también puede ser una gran ilusión. Latour nos ha mostrado, a través de sus etnografías de la ciencia, que en realidad nunca fuimos modernos y que la distinción naturaleza-sociedad jamás ha existido en la práctica. La diabetes como enfermedad de la occidentalización tiene el mérito de vincularla con la expansión del dominio occidental sobre gran parte del mundo a través de la empresa colonial y de la explotación de los cuerpos y de las naturalezas consideradas otras. La caña de azúcar nos habla de plantaciones de cuerpos negros comercializados y explotados a través del esclavismo y de las altas tasas de diabetes como las que marcan el presente de los países del Caribe, así como lo ha documentado Emmy Moran Thomas en su etnografía Traveling with Sugar, viajando con el azúcar. Pero la retórica de la occidentalización no nos permite ver que muchos pueblos occidentales fueron también forzados de alguna manera a la occidentalización y a su propia homogeneización. Las poblaciones campesinas y populares de Europa fueron objeto de un genocidio cultural, así como lo definió en 1974 Pierpaolo Pasolini. Para el escritor, poeta y director de cine italiano, la civilización del consumo estaba homologando la identidad de los pueblos. Y aquí viene una cita suya que traduje al español. El modo de producción ha cambiado, escribía él. Gran cantidad, bienes superfluos, función hedonista. Pero la producción no solo produce mercancías, sino también relaciones sociales, humanidad. Por tanto, el nuevo modo de producción ha producido una nueva humanidad, es decir, una nueva cultura que modifica antropológicamente al hombre, en este caso al italiano. Esta nueva cultura ha destruido cínicamente, genocidio, las culturas anteriores, desde la tradicional burguesa hasta las diversas culturas populares particularistas y pluralistas. Entonces, occidentalización presenta desde mi punto de vista algunos aspectos problemáticos que se relacionan a una rígida contraposición norte-sur. Y esto me lleva, quizás también o sobre todo por mi propia biografía, siendo una mujer binacional, italiana y mexicana, pluricultural, a preguntarme qué es el sur, dónde lo buscamos, qué abarca, quiénes son sureños y quiénes no. Hay sures en el norte y hay nortes en los sures. ¿Dónde empieza uno y dónde termina el otro? La expresión norte global, sur global se popularizó en el nuevo milenio para salir de la lógica evolucionista implícita en los términos primer y tercer mundo o países desarrollados y en vías de desarrollo. Sin embargo, sur y norte también han terminado reproduciendo dicotomías esencialistas y autoexcluyentes que pueden obscurecer la complejidad de las relaciones humanas bajo el orden o bajo el desorden global en el que nos encontramos. Como les decía, he dedicado los últimos 10 años de mi vida profesional a investigar en campo y en gabinete distintas aristas de esta enfermedad que llamamos diabetes. Lo he hecho principalmente realizando trabajo de campo en comunidades indígenas de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, con el pueblo Ixcots o Huave, y en el valle de Tlacolula, con el pueblo Benizá o Zapoteco. A partir de estas experiencias es que deseo reflexionar hoy sobre la salud, el buen vivir, la diabetes y el sufrimiento desde el sur, enfatizando que las historias de diabetes y buen vivir son a la vez locales y globales, enroscadas como fractales. Mi intención en esta conferencia no es proporcionar una lectura clara y unívoca de la diabetes, la salud y las epistemologías del sur. No es mi intención porque la diabetes misma es una realidad ontológica compleja, inestable, multifacética. Para empezar, la misma biomedicina o medicina occidental no nos proporciona una definición monolítica, sino que la describe como un grupo heterogéneo de enfermedades sistémicas crónicas de causa desconocida, con grados variables de predisposición hereditaria y la participación de diversos factores ambientales. La clasificación actualmente en uso en México incluye diabetes mellitus dependiente de insulina, diabetes mellitus lábil, de inicio en la juventud con tendencia a la cetosis tipo 1, diabetes mellitus no dependiente de insulina, diabetes mellitus relacionada con desnutrición, otras diabetes mellitus definidas y bueno, muchas más que en realidad pueden encontrar en la norma oficial mexicana.
Es en este sentido de complejidad, de multiplicidad, de entrelazamiento y enredo que quiero empezar mi conferencia. De ahí que decidí nombrar este preámbulo Cuento de Cuentos o Locunto de Likunti en lengua napolitana, una lengua del sur de Italia, país sureño del norte global. Me estoy refiriendo a la obra de Giambattista Basile, una colección de 50 cuentos fantásticos publicados en Nápoles entre 1634 y 1636. En Locunto de Likunti, el marco narrativo constituye el primer cuento a partir del cual brotan los otros 49 cuentos, narrados por 10 personajes a lo largo de 5 días. Al final, con el último cuento volvemos a la historia principal, que llega a su propia conclusión. Locunto de Likunti es una obra del sur de inspiración popular. Y la diabetes es un poco como Locunto de Likunti, un marco narrativo grande en el que caben muchas experiencias y muchas narrativas entre sí concatenadas. De ahí parto para en lo que sigue narrarles 3 o 4 cuentos con la advertencia que puede haber 47 cuentos más en torno a ella, cada uno tan válido como el que yo les voy a narrar. Empezaré desde los sures que yo conozco, los sures de los pueblos originarios de Oaxaca, sin por ello excluir a otros. Dialogaré con epistemologías del norte y del sur, buscando enriquecimientos y trastocamientos mutuos. Entonces, bueno, primer cuento. Los icots. Los icots, conocidos también como huaves o mareños, han habitado desde tiempos inmemoriales el sur del istmo de Tehuantepec. Caracterizados por ser habitantes del humedal costero, desde el posclásico estuvieron viviendo en el litoral del Golfo, de lo que hoy conocemos como Oaxaca y Chiapas. Acá desarrollaron un modo de vida terracuático, adaptado a la geografía cambiante de estos litorales, en donde se entremezclan barras arenosas, fuertes vientos, arenas movedizas que caminan, lagunas, albuferas, esteros, manglares y carrizales, como nos cuenta Castaneira. Los icots son o fueron preeminentemente pescadores, lo que favoreció una identidad étnica ligada a un modo de ser acuático marino. En cierto sentido, hasta principios del siglo XX, los icots mantuvieron rasgos de los cazadores-recolectores. Esto no quiere decir que no practicaran la agricultura o que estuvieran ajenos a los grandes procesos de colonización, evangelización, transformación económica y política que embistieron los pueblos mesoamericanos. De hecho, Castaneira indica que, cito, el ganado caprino, vacuno y mular fue la base económica de la evangelización, incluso en este pueblo pesquero. Por su parte, otra antropóloga, Couturi, con base en una investigación historiográfica, argumenta que los huaves tuvieron una actitud de resistencia a incorporar recursos ajenos como la ganadería, introducidos en la época colonial y manejados sobre todo por los africanos, y que en cambio la ganadería y las relativas prácticas de transformación y consumo impulsaron la difusión de habilidades y especializaciones artesanales y comerciales que a lo largo del tiempo fueron integradas culturalmente por la antagónica sociedad zapoteca, cierro cita. Sin embargo, el ganado vino a marcar las relaciones de poder interétnicas y de clase, y como veremos, vino a marcar la salud de los pueblos. En cierto sentido, los icots representan a un sur entre los sures, si abordamos el sur desde una visión que reconoce las relaciones de hegemonía y subalternidad. Es decir, los icots han sido históricamente una minoría entre las minorías étnicas. Castaneira sostiene que en la construcción de la cultura istmeña, la visión y versión de la historia que ha prevalecido ha sido la zapoteca, subestimando la contribución icots. En el istmo, y cito, la élite de la sociedad zapoteca se constituyó como operadora e intermediaria del gobierno del naciente Estado-nación, así como de otros macroprocesos hegemónicos contemporáneos. Es dentro de este marco que la diabetes se viene colocando como una enfermedad que irrumpe en la sociedad icots desde afuera, desde el norte de la sociedad ganadera zapoteca. De esto he escrito más de una vez. Ahora comparto con ustedes este cuento de Likunti, que parte de los relatos de 2 ancianos campesinos. Todos los nombres son seudónimos, también los apellidos. Ricardo y Guillermo, que entrevisté en 2013.
Cuando lo entrevisté, el finado Ricardo aún recordaba quién había sido una de las primeras personas que enfermaron y fallecieron por diabetes en San Dionisio del Mar, el pueblo Icotz en el que he trabajado durante estos años. Se trata de don Ángel, descendiente de un matrimonio zapoteco-huave, quien fue presidente municipal en los años 40 del siglo pasado. Y nos cuenta, un Pedraza llegó aquí y se estableció en esta tierra. Los Pedraza eran de Juchitán y tenían ganado. Pobres guaves, ¿qué podían ganar del mar? Esa gente era la que tenía el ganado, sí, la familia Pedraza. El padre de Ángel era Pedraza, pero la madre era guave. Se hizo rico aquí, tenía mucho ganado y se enfermó de diabetes. Fue el primero en tener ese diabetes. Ese diabetes terrible hizo que se tuviera que cortar su pie. Oh, ahora casi todos tienen, antes no. Guillermo, por otra parte, abonó a esta misma historia dándole una interpretación que me parece aún más significativa y relata. Ese hombre tenía ganado. Antes aquí la gente no tenía mucho ganado, no hay persona que dijera, quiero ser rico. No teníamos ningún interés en acumular cosas para tener una vida mejor. La gente no compraba cosas, solo iban a pescar. Bueno, ese finado Ángel trabajó en el campo, crecía maíz y también tenía un rancho y ganado, por eso lo llamaban Don Ángel. Pero fue el primero en tener ese diabetes. Bueno, se dice que le dio porque no trabajaba. Eso es porque te da la enfermedad, porque no sudas. Si soy rico, mañana estoy en la casa, no trabajo, el día siguiente lo mismo, solo adentro, bajo la sombra. Ahora, si sudas, el dolor deja tu cuerpo. Así querían cortar su pie. Pero la enfermedad avanzó, le cortaron primero una pierna, luego la otra y al final murió. Y aquí no había ese diabetes. Después de su muerte, nadie más tuvo. Pero luego apareció otra vez y ahora todos hablan de azúcar, todos tienen. Bueno, pues más allá del caso específico, lo que ambas narraciones resaltan es la percepción de la diabetes como una enfermedad de alguna manera importada, ¿no? De la opulencia y que representa la incorporación de una forma nueva de vivir, trabajar y relacionarse con la naturaleza y la sociedad. La evocación de la acumulación como forma de producción y reproducción que fue sustituyendo a la subsistencia es un punto clave que parece trazar una correspondencia entre los modos de vida y el metabolismo social. La diabetes refleja una falta de equilibrio en las relaciones sociales por la estratificación social, la desigualdad. En la relación ambiental, la explotación del entorno. Aquí está el polo del ganado versus la caza-pesca. Y en la moral social, ese interés por la acumulación de riqueza. Estos tres elementos están íntimamente compenetrados y se pueden interpretar como ejes centrales de la modernidad. El ganado, que es una introducción colonial, rompe la relación armónica y desde esta epísteme y cots, mientras que la pesca coincide con el modo de vida y cots propio de todos y asequible para todos, la posesión del ganado, al menos en el imaginario, remite a la distinción de pocos, lo cual genera una fractura que voy a llamar fractura metabólica. Rompiendo lo que los icots llaman monapacui, vivir bien, que Leticia, una mujer de San Mateo del Mar, define como, y la cito, el bienestar en todos los sentidos, el estar bien con el cuerpo y espiritualmente, con la comunidad, la naturaleza, con todo. Y es un todo que no está fraccionado. Cuento 2, y ahí está enroscado un cuento 3. Los Benizá, gente de las nubes, también conocidos como zapotecos, son uno de los pueblos originarios más antiguos de México. Son una etnia que en el Valle de Oaxaca pudo establecer un estado y un dominio que se expresó con algunas de las ciudades más antiguas de Mesoamérica, por ejemplo Monte Albán, cuyos asentamientos más tempranos se establecieron entre el 500 y el 100 a.C., para luego florecer hasta alcanzar su máximo desarrollo poblacional y urbanístico durante la época tercera, que comprende del 200 al 600 después de Cristo, con 40,000 habitantes, distribuidos en extensión de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados. Información que encuentran en línea. En la zona del Valle de Tlacolula, uno de los tres valles que conforman los valles centrales de Oaxaca,
Encontramos, de hecho, los vestigios de los orígenes de la agricultura en Oaxaca. En la cueva Guilanaquitz, en la zona de Yagul, se encontraron 21.705 restos de plantas, productos de los procesos de domesticación ocurridos entre el 8.000 y el 5.000 a.C. Según Kent Flannery, la calabaza, o Cucurbita pepo, es la especie que Oaxaca contribuyó a la agricultura temprana de las Américas. Las calabazas de Guilanaquitz, con 9.500 años, serían las más antiguas plantas domesticadas en América. Fue en ese contexto geográfico que fue desarrollándose el pueblo zapoteco. La gran civilización zapoteca no fue exenta de los embates bélicos, teniendo que lidiar con las avanzadas mexica y mixteca desde el norte. A su vez, los zapotecos del valle emprendieron un proceso de expansión hacia el sur, llegando a dominar el sur del istmo y estableciendo esas relaciones de hegemonía y subalternidad con zoques y huaves que mencioné poco antes. A nivel histórico, también acá la introducción del ganado por parte de los españoles representó un fuerte impacto ecológico, social y político. Se ha hablado de un imperialismo ecológico, según Crosby, implementado a través de conquistadores de 4 patas. Como relata la historiadora Beatriz Cruz, en el siglo XVI, la sincronía entre la dramática disminución de la población nativa y el incremento exponencial del ganado, junto con los vertiginosos cambios culturales y la violencia, la estoy citando, llegó a propiciar en algunas regiones interpretaciones apocalípticas con llamados a rebelarse contra un supuesto plan español de acabar con los nativos, reemplazarlos con o transformarlos en los nuevos animales. Y cierra la cita. Pero la apropiación de la ganadería por parte de los zapotecos fue relativamente más sencilla que en el contexto ICOTS. Para finales del siglo XVI, la población estaba ya, y cito, familiarizada con el ganado e involucrada activamente en su crianza. Aún así, el ganado ha sido siempre un marcador de estatus, incluso en tiempos recientes. En una entrevista recopilada por Lynn Steffen, en Teotitlán del Valle, pueblo mágico famoso por sus tapetes de lana, un anciano señor relata: mis padres eran muy pobres, como mucha gente. Cuando yo era pequeño trabajaban para otras personas cuidándoles sus animales. Anteriormente la gente rica tenía tierra y bueyes, y a veces dinero, pero no tanto dinero como hoy. Podías decir quién era rico por cómo vestía. Los comerciantes tenían mucha tierra. Los hombres vestían zapatos de piel y las mujeres vestimenta de lana pintada con cochinilla. Piel y lana, derivados del ganado menor y mayor, fungen acá como marcador de estatus, diría Bourdieu, diferenciadores de clase. Entre los pueblos zapotecos de esta región, la tejedura de lana por siglos se acompañó, en realidad, de otras actividades fundamentales, las labores del campo destinadas a la subsistencia. Había una pluriactividad, una poliactividad. Esto hasta hace unas pocas décadas, cuando las grandes transformaciones económicas y sociales del país no se hicieron esperar en Oaxaca, empujando procesos de desagrarización, aunque Oaxaca siga siendo el estado con mayor vocación rural del país, y procesos de urbanización. En los años 40 del siglo pasado, la expansión de los mercados textiles regionales y luego del mercado nacional e internacional de textiles de alta calidad, como nos cuenta Stephens, empezaron a empujar a comunidades como Teotitlán o Santa Ana del Valle hacia el abandono de la actividad agrícola de subsistencia. Este cambio productivo determinó un cambio metabólico social y se encarnó en las vidas de las personas. Patricia, una mujer de Santa Ana del Valle, que entrevisté hace un par de años, me externó las razones por las cuales su marido se había enfermado de diabetes. Y aquí está su entrevista. Su mamá de él se enojó muchísimo porque ella no tuvo ni presión ni azúcar, nada. Le dijo a él: ¿de dónde fuiste a traer esa enfermedad? Porque yo no estoy mal. Así es que ahora le digo, tú no tienes por qué estar enfermo. Pero pues como le dijimos, fue otro tipo de comidas que ella consumía, ¿no? Porque antes iban ellos al rancho. Y ella caminaba de aquí a la casa, se iba hasta el rancho. Entonces le dije, esa rutina le ayudó bastante. En cambio, nosotros ahora ya no caminamos, más que aquí nomás, nuestro alrededor.
y pues pescamos lo que es alguna enfermedad, porque estamos más propensos. Entonces ahora él, como aquí nomás se dedica a tejer, entonces se caían los niños, se peleaban y él ya se enojaba. Y le digo, déjalo, son niños, pero no, él era muy nervioso. Entonces todo eso, dijo el doctor, eso fue lo que lo orilló a que él tuviera esa enfermedad. Porque si él por lo menos se iba a distraer, iba a traer leña, iba al campo, así como muchos van, pero no, nos encerramos. Cuando van al campo, las personas ya están platicando, están contando qué les pasó un día antes, se desahoga uno. En cambio, estando en casa, obvio que nada más estás trabajando y no platicas con nadie. Aquí la comunidad ahora ya está sufriendo de eso, porque ya no tienen ese entretenimiento de salir, pues. Por eso es que ahorita, pues aquí todos, créame usted, mucha gente ahorita padece de diabetes. En su reconstrucción etiológica, que es a la vez individual y colectiva, Patricia vincula la dedicación exclusiva a la actividad textil con el encierro, la soledad, el estrés y nuevas enfermedades como la diabetes. La producción textil destinada al mercado se fue entrelazando con otros procesos sociales como la globalización, la emergencia del turismo como industria global, el paulatino abandono o marginalización de la actividad agrícola de subsistencia y el dinero como mediador de la socialización humana. Y este cuento, Lo Cunto de Likunti, se enrosca entonces con otro cuento, el de los campesinos que abandonaron las tierras y se convirtieron en peones de la construcción, convirtiendo el flujo del dinero transnacional, las ventas de tapetes o las remesas desde Estados Unidos en nuevas materialidades. Este mayor flujo de dinero, y recuerdo, anteriormente la gente rica tenía tierra y bueyes y a veces dinero, pero no tanto dinero como hoy, se materializó, entre otras cosas, en el auge de la vivienda de concreto. La casa pasó de ser construida de manera comunal a través del tequio y con materiales principalmente locales como pueden ser el lodo, la palma, el bejuco, el maguey, la piedra, a ser construida por albañiles profesionales contratados con cemento, varillas de acero y ladrillos. El rostro de los pueblos va cambiando, imita la ciudad. Otro cambio metabólico, otras historias de vida, como la historia de Agapito, zapoteco del Valle Tlacolula, hijo de constructor, el mismo maestro albañil. Se dedicó a construir casas, la propia y las ajenas. Se sometió a ritmos de trabajo elevados, asumiendo azúcares para tener suficiente energía. El cuerpo lo pide. Tomando Coca-Colas del diario. Hoy, a sus 60 años de edad, vive con complicaciones por diabetes y amputaciones. Su esposa y su nuera consideran que fue el trabajo lo que lo hizo enfermar. Y el último cuento. Los cuentos que les acabo de compartir evocan a dos pueblos indígenas entre sí muy distintos, con trayectorias históricas diversas, aunque entrelazadas. Las narrativas recopiladas en torno a la aparición de la diabetes en el istmo de Tehuantepec y en el valle de Oaxaca presentan puntos en común que vale la pena destacar. En los 3 casos o 4, la diabetes aparece como una enfermedad nueva, una enfermedad del siglo XX, como un padecimiento inusual que en el transcurso de 1 o 2 generaciones se difundió masivamente hasta llegar a ser una enfermedad común. Y las cifras de la última en Sanud nos lo confirman. El 18.3% de la población adulta mexicana vive con diabetes, ya sea con o sin diagnóstico. En las narraciones recopiladas, los protagonistas vinculan la diabetes con cambios en los patrones productivos, que no solamente son patrones económicos, sino también culturales, morales y de socialización. El dueño del ganado no trabaja, se supone, sino que se queda en casa, bajo el techo, sin sudar. El artesano textil no sale de su casa y no socializa con sus pares, no se desahoga. El albañil altera su metabolismo con ingestión de azúcares industriales para aguantar el ritmo de trabajo. En todos estos casos, el trabajo, una de las principales formas en que el ser humano transforma su entorno y a la vez se transforma a sí mismo, tiene efectos en la salud individual y el bienestar colectivo. Para Marx,
el hombre real corpóreo en pie sobre la tierra firme, aspirando y exhalando todas las fuerzas naturales, pone sus fuerzas esenciales en la creación de objetos, el ganado, el tapete de lana, los muros de ladrillo, a través del trabajo, y en ese proceso los objetos que crea tienen el poder de transformarlo de vuelta. Es decir, para Marx, la objetualidad del trabajo hacia el hombre, en tanto éste es parte de la misma naturaleza que manipula. Los modos de producción son, por lo tanto, modos de ser y de estar en el mundo. Y la diabetes para las personas protagonistas de las historias que les compartí es la manifestación corpórea más profunda de modos de producción orientados al mercado y a la acumulación con la intermediación del dinero. Mientras que el pescador y el campesino de subsistencia consumen lo que producen, el ganadero, el artesano, el constructor venden lo que producen y cuando pueden acumulan. Con esa ganancia y con esa lana, ambas palabras relacionadas con el ganado, mayor o menor, se adquieren cosas, incluso los alimentos que antes se producían. Todos estos elementos retratan sociedades mayormente monetarizadas y más estratificadas. En este giro civilizatorio, los Waves, los Icots se descubren pobres al relacionarse con las élites dueñas de ganado. Y a partir de eso, su ethos, cuando decían nadie pensaba en acumular cosas, quedará sepultado en un pasado perdido y casi mítico, al mismo tiempo que persistirá como una brújula moral ideal, pero frustrada ante el peso de la realidad. La discrepancia entre ese ideal moral y la realidad social del presente genera una fractura moral permanente que genera sufrimiento social, encarnándose en la misma diabetes. El mundo ideal de la vida campirana, en donde no solamente se camina y se tiene una rutina, sino que se socializa y se desahogan las penas, es la imagen positiva evocada por Patricia. Estos cuentos de la diabetes nos muestran la importancia de la materialidad espacial y corporal, con sus profundas transformaciones civilizatorias. Desde estas epistemologías, la diabetes encarna fracturas metabólicas colectivas que yo quisiera abordar desde el marco del metabolismo social planteado por Marx y retomado por varios autores, especialmente en el ámbito de la ecología política. Voy a entretejer entonces estos cuentos y estas epistemologías del sur con un cuento del norte, el que nos contó hace más de un siglo el filósofo alemán Karl Marx. La fractura metabólica es una teoría que busca explicar cómo el modo de producción capitalista tiende a la crisis ecológica, teoría que el sociólogo John Bellamy Foster atribuye a Karl Marx. Citando a Marx, Foster la define como la ruptura irreparable en el proceso interdependiente del metabolismo social. Y como nos cuenta Foster, Marx teorizó una ruptura en la interacción metabólica entre la humanidad y el resto de la naturaleza que emanaba de la producción agrícola capitalista y la creciente división entre la ciudad y el campo. Marx, como otros científicos europeos que estaban siendo testigos de las formas de explotación de la industria, estaban particularmente preocupados por la pérdida de fertilidad del suelo agrícola, a pesar de los avances que justo en esos años se estaban haciendo respecto a los fertilizantes químicos. Para Marx, el sistema capitalista estaba extrayendo recursos del campo para sustentar las industrias de las ciudades, mientras que las ciudades generaban los desechos que se regresaban a las zonas rurales. Nada de más contemporáneo. Lo que en su conjunto contribuía al agotamiento de la fertilidad del suelo y de los mismos trabajadores. De manera explícita, Marx en distintas obras, incluyendo El Capital, nos dice Foster, puso sobre la mesa el tema del metabolismo social. Y aquí va la cita. La producción capitalista agrupa a la población en grandes centros y hace que la población urbana alcance una preponderancia cada vez mayor. Esto tiene dos resultados. Por una parte, concentra la fuerza motriz histórica de la sociedad y por otra, perturba la interacción metabólica entre el hombre y la tierra, es decir, impide el retorno al suelo de sus elementos constitutivos consumidos por el hombre en forma de alimento y vestido. Por lo tanto, obstaculiza el funcionamiento de la eterna condición natural para la fertilidad duradera del suelo.
pero al destruir las circunstancias que rodean ese metabolismo, obliga su restauración sistemática como ley reguladora de la producción social y en una forma adecuada al pleno desarrollo de la raza humana. Todo progreso en la agricultura capitalista es un progreso en el arte, no solo de robar al trabajador, sino de robarle al suelo. La perturbación de la interacción metabólica entre ser humano y tierra es lo que se ha denominado fractura metabólica. No es de sorprender que esa fractura se encarne en la salud de los propios trabajadores, que siempre más responden a las lógicas del hiperdesarrollo antropocénico. Las colocaciones temporales evocadas por las y los protagonistas de los cuentos y Coates y Benissa sobre la diabetes que les narré apuntan a las transformaciones del siglo XX. Claro, las transformaciones de las que ellos y ellas tienen memoria histórica todavía, ¿no? A partir de sus propias experiencias. Pero esa temporalidad coincide en buena medida con la temporalidad que parte de la comunidad científica viene señalando como la época del hiperdesarrollismo, que presenta un nivel de explotación y producción sin precedentes históricos, la gran aceleración. La gran aceleración es el dramático, continuo y simultáneo aumento en las tasas de crecimiento de las actividades humanas, registradas a partir de la mitad del siglo XX y que continúan a través del siglo XXI. En el marco del Antropoceno, la época geológica que estaría siguiendo al Holoceno, la época de la estabilidad climática que permitió a través de 11.000 años el desarrollo de las civilizaciones humanas con la agricultura, en el marco del Antropoceno, estas mediciones que pueden ver en pantalla, que es parte de este gran estudio The Trajectory of the Anthropocene, demuestran el impacto de la humanidad en la geología del planeta y en sus ecosistemas. Durante la gran aceleración se han observado notables tendencias socioeconómicas y del sistema Tierra. Y estos datos los pueden retomar de esta página web. La población mundial ha pasado de 2.500 millones en 1950 a casi 8.000 millones en 2021. La población urbana también ha aumentado. El PIB mundial ha pasado de 9 billones de dólares en 1950 a más de 84 billones en 2021. Se han acelerado los cambios en el sistema terrestre con un aumento de las concentraciones atmosféricas de CO2. La temperatura media mundial ha aumentado aproximadamente 1.2 grados centígrados desde la era preindustrial. Y creo que ya estamos topando lo que se supone que habíamos acordado en los acuerdos de París, el 1.5. Y se calcula que la tasa de extinción de especies es entre 100 y 1.000 veces superior a la tasa normal de extinción, tanto es que se está hablando de una sexta extinción masiva. Además, la producción de plástico se ha disparado de 2 millones de toneladas métricas en 1950 a más de 360 millones de toneladas métricas en 2021. Sin hablar del uso de fertilizantes nitrogenados, fosforados, etcétera, etcétera. Entonces, los estudios sobre la gran aceleración se centran, como pueden ver, en tendencias medibles en los ámbitos socioeconómico y ecológico. Pero, ¿qué pasa con la salud de las poblaciones humanas? ¿Puede la diabetes ser un indicador estrella de las fracturas metabólicas ocasionadas por estos macroprocesos? O sea, ¿por qué no poner la diabetes en estas gráficas de ahí? En México, la mortalidad por diabetes durante el siglo XIX y antes de 1950 era bajísima. De hecho, en un artículo se menciona que la diabetes era considerada una enfermedad exótica. Y a partir de 1960 se inicia un periodo de fuerte transición con un aumento de las tasas de mortalidad. De hecho, se trata de la enfermedad que más de cualquier otra ha incrementado en la historia de México. Desde entonces, la incidencia y mortalidad de diabetes ha seguido una tendencia al alza. A nivel global, desde 1980, la prevalencia de diabetes en adultos ha aumentado, o en el mejor de los casos se ha mantenido sin cambios en todos los países. Junto con el crecimiento y el envejecimiento de la población, este aumento ha provocado que casi se haya cuadruplicado el número de adultos con diabetes en todo el mundo.
La carga de la diabetes ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medios que en los de alto ingreso. Y según un artículo de The Lancet, uno de los objetivos mundiales para las enfermedades no transmisibles sería detener para 2025, es decir, el próximo año que está a la vuelta, el aumento de la prevalencia de diabetes en adultos en sus niveles del 2010. Y sorpresa, según las estimaciones de las tendencias mundiales, la probabilidad de que los países alcancen este objetivo mundial es inferior o igual al 1%. Ante estos datos, cabe preguntarnos si no nos encontramos entonces. Esas son las tendencias que pueden también encontrar en este artículo de The Lancet. Cabe preguntarnos si no nos encontramos ante un diabetoceno, una época marcada por el continuo aumento de una enfermedad que los conocimientos científicos nos indican que está relacionada con contaminantes ambientales, con los contaminantes orgánicos persistentes que se bioacumulan en los tejidos grasosos y que derivan de pesticidas, herbicidas, insecticidas, mismos que ingerimos a través de los alimentos, pero también respirando. A su vez, los tratamientos médicos de la diabetes son generadores de basura plástica, electrónica, orgánica. Hay que pensar en glucómetros, jeringas, mangueras, tiras reactivas, frascos que profundizan la fractura metabólica. Y este es un tema, el de los desechos sanitarios, que la pandemia de COVID-19 ayudó a visibilizar, pero que todavía no se debate lo suficiente. Lo que las epistemologías indígenas contribuyen a relatarnos en torno a la diabetes es que este diabetoceno no puede explicarse sin poner en el centro los modos de producción, el trabajo, incluyendo una dimensión moral de la economía política que hemos olvidado por completo bajo el impulso ciego del hiperdesarrollo antropocénico. ¿Para qué producimos? ¿Cómo producimos? ¿Para quiénes? La perpetua acumulación a costa de qué y de quiénes. Monapacuy es el relacionamiento armónico entre seres según la concepción Huave. Y bueno, también me perdonarán los zapotecos porque pues, no lo hablo, no hablo el zapoteco, tengo una pésima pronuncia, pero Susuchunu, Sacrute Huis Chunu en zapoteco significa vivimos en calma, tranquilos, muy bonito. La desaceleración y la colectivización del trabajo, del ser y del estar parecen proyectarse como los únicos horizontes de posibilidad que tenemos para salvarnos en estos tiempos antropocénicos y para empezar a sanar la fractura metabólica. Para esto, estoy convencida que aprender de los sures del mundo, estén donde estén, pisoteados por el genocidio del hiperdesarrollo, será una encomienda fundamental de nuestro tiempo. Es una encomienda. Y para ello necesitamos abrirnos al ocunto del Likunti, es decir, el entrelazamiento de narrativas e historias del norte y del sur, sin por ello invisibilizar las diferencias y las desigualdades que marcan estas fronteras. Muchas gracias. Gracias, Laura, por esta narrativa que va desde eso, ¿no? El cuento que se siente, el cuento que se corporiza en estos espacios y en estas vidas, ¿no? Que vemos también que se trastocan todas por la modernidad y bueno, creo que tenemos como muchas reflexiones a partir no solo de la diabetes, sino de cómo vivimos como sociedad, ¿no? Y bueno, damos un espacio para las preguntas del público y después, si las hay, a las preguntas en las redes sociales. Adelante, hermano. Quiero realmente felicitar a Laura, realmente me ha impresionado muchísimo la exposición, realmente magistral, verdaderamente encantado y creo que liga muy bien con las reflexiones que hacíamos en la mañana, por ejemplo, pienso en los aportes de Laura Vázquez que hablaba de la interseccionalidad, me parece que en este caso la diabetes y tal como ha sido presentada por nuestra compañera, eh, nos parece que ilustra de una buena manera una muy importante ruptura epistemológica que se tiene que dar en el campo de la salud, ¿no? Por una parte, dejar de pensar en causa-efecto, ¿no? Porque hasta ahora la tendencia de la medicina es buscar un virus, un oncogen,
una determinada situación y por lo tanto tiene que ser tratada con determinada molécula farmacológica, ¿no? Y entonces aquí lo que encontramos es una situación más bien donde se convierte en un cajón desastre donde confluyen absolutamente todas las situaciones, ¿no? Es decir, tanto las ecológicas, ¿no? Que son bastante graves y detrás de todas estas está demostrada la etiología de varias enfermedades, no solamente de la diabetes, del lupus, del cáncer, del Alzheimer, de una barbaridad, ¿no? Entonces seguimos pensando causa-efecto y ¿por qué no pensamos más bien, hablaba yo en la mañana de que una necesidad es aceptar la diversidad de lo que somos justamente, que cada quien pues tiene vías metabólicas distintas, herencias distintas y por lo tanto eslabones débiles. Entonces ante un mismo estrés crónico, por ejemplo, que significa la vida moderna, que realmente pues se asocia eso, por ejemplo, a la bulimia, al hecho de calmar el estrés consumiendo una cantidad de cosas que no deberíamos de consumir, no solamente alimentos, ¿no? Relaciones incluso tóxicas, es decir, una cantidad de cosas a las cuales nos somete justamente pues esta pérdida de la armonía, de la cual también la medicina tradicional, los pueblos indígenas pues no dejan de insistir, ¿no? Absolutamente como la base de la salud. Entonces a mí cuando veía lo de la salud y del buen vivir, más bien me gustaba decir, ¿por qué no pasamos del paradigma de la salud, que huele a cloroformo y huele a individuo, que huele incluso ya a estas alturas a servicios de salud, ¿no? Es decir, hospitales, a todo esto, pedimos acceso a ese tipo de cosas, ¿no? Ya que nos aumenten más y más y más, que nuestros seguros médicos nos cubran cada vez más y más. ¿Por qué no pensamos mejor en pasar de este paradigma de la salud, que huele a medicina, lo quiero decir, para pasar a un nuevo concepto que sería el de buen vivir, que justamente pues ilustra a cosas actuales, ¿no? Que tienen que ver con el cuidado de la casa en que vivimos y también con reconocer la interdependencia de los seres vivos y no solamente de los humanos. Entonces, pues felicidades de nuevo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, reflexión? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a lo largo de las historias pude darme cuenta que como que el punto de ruptura en el metabolismo socioambiental es precisamente la introducción de la ganadería a las actividades económicas tradicionales que ya existía, como la recolección, pesca y agricultura. Lo planteas como los cambios de hábitos generados a partir de la ganadería, que es una vida más sedentaria. Pero también me interesaría saber si, por ejemplo, la actividad ganadera ha tenido primero un impacto sobre la biodiversidad y sobre la autosuficiencia alimentaria y de alimentos, el acceso a alimentos seguros, pues que hay en agostadero para ganado, pero también en los recursos comunes de la población. Y bueno, también sería cuál es la propiedad que existe sobre la tierra que precisamente está limitando el acceso a los bienes comunes, ¿no? Y el acceso a estas otras fuentes de alimentación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y cerramos esta ronda. Pues es más comentario. En el caso del río Sonora, algunos amigos que son ecólogos, de acuerdo con cuando las preocupaciones eran más sobre pastoreo y demás, que por supuesto son preocupaciones actuales, ¿no? Pero con la entrada de megaproyectos, extractivismo y demás, como que suena que esos medios de subsistencia más tradicionales, pues no eran tan dañinos como lo que ya está ocurriendo pues en muchas partes de nuestro territorio mexicano, ¿no? Es un comentario, no digo que la cuestión del sobrepostero no sea importante, ¿no? Pero esta cuestión de los megaproyectos, pues ese viene a disfuncionar ahora sí como que bárbaramente, ¿no? Todos estos sistemas. Nomás era mi comentario. Gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta, acá, adelante. Bueno, querida, qué buena plática, excelente tu presentación y me hizo recordar mis inicios en la antropología. Soy médico, igual que Armando, médico familiar, pero me dediqué también a la antropología y en los años 80, mediados de los años 80, estábamos haciendo, y antes de meterme y dedicarme a la medicina tradicional mexicana, una primera investigación sobre patrones de alimentación en los Altos de Chiapas. Y estando en Tenejapa, ¿sí? Una región celtal, observamos a mediados de los años 80 cómo había cambios ideológicos importantes en cuanto
al consumo ya no del alcohol y el posh en las ceremonias, sino la introducción Coca-Cola. de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, y además una competencia entre ellos en ese momento, entre estas dos empresas, y cómo también estaban entrando estas empresas de galletas y demás, cuando eran caminos de terracería Ujú, apenas. ujú. Cuando esta gente de Tenejapa y Celtal tenían una excelente salud, una buena dentadura, nada de diabetes. Y ahora el cambio brutal del aumento de la diabetes en nuestros pueblos originarios, y estoy hablando también de los Altos de Chiapas, cómo se convirtió, en este caso muy específicamente, el avasallamiento de la Coca-Cola, Ujú. ¿sí? En toda esta región, que incluso en términos de interculturalidad, hasta en el propio idioma tzeltal están los Ujú, comerciales, sí. ¿sí? Es decir, todo un avasallamiento de esta empresa o de estas empresas, porque Ujú. ya no solamente la Coca-Cola, sino en general todas las embotelladoras que hacen refrescos endulzantes. Me tocó en la región en Huautla ver la cantidad, ya no de Coca-Cola, sino de muchos colores, todos ellos, Ujú. y que nos indica el de que lamentablemente seamos el país más consumidor Sí. de refrescos endulzados y que nos están causando problemas. Entonces, Ujú. quiero felicitarte por esta presentación en donde das precisamente cómo se ha dado esto en Oaxaca, entre los ICOTS, entre los Viniza, y también esto sucede, pues también en todos nuestros pueblos originarios, lamentablemente. Te felicito, Laura. Gracias. Pues te damos la palabra, Laura, y después regresamos a una segunda ronda. Sí, pues muchas gracias por escuchar primero y por compartir sus impresiones. Respecto a lo que decía Armando, cuando decía salud no, nos huele a medicina, es cierto, o sea, a final de cuentas, pues es un concepto quizás demasiado abstracto, ¿no? Y esta mañana que Laura, hablando de los rarámuris, nos daba algunas conceptualizaciones o formas de indicar el vivir bien. Y recuerdo que ella decía que para ellos es destreza y pericia en saber hacer algo. Entonces, nuevamente regresa a esa dimensión de la práctica, o sea, la vida tiene que ver con cómo hacemos las cosas, más que con quiénes somos, ¿no? O también decía una persona, es una buena persona cuando piensa bien, el bien pensar, el bien actuar. Entonces creo que en muchos pueblos indígenas justamente son más estas nociones praxeológicas del actuar que realmente hacen la persona. Y es de ahí que justamente podemos encontrar nuevas herramientas para volver a nombrar la salud de otra forma. O sea, ¿cuál es ese modo que nos hace estar bien? Creo que ahí tendría que ser un poco la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo. Sobre la ganadería, pues bueno, o sea, tampoco se trata de estigmatizar lo que luego ha creado también culturas extremadamente complejas. O sea, yo soy italiana y comemos jamones y hay una cultura gastronómica también de bisteces, etcétera, y aquí estamos en tierra de mucha ganadería. Pero sí, yo creo que la ganadería se puede entender como un primer gran megaproyecto. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, y creo que ha sido el generador de uno de los primeros grandes ecocidios aquí en las Américas. Hay que pensar que las poblaciones antes del contacto europeo, pues básicamente tenían como domesticados guajolotes y perros de engorda. Y bueno, también eso para restarle al mascotismo actual. Quizás podríamos volver a comer perros. No, bueno. Entonces, la introducción de estos animales pues ha determinado un cambio ecológico brutal, una pérdida de biodiversidad, como nos comentaba el compañero. Creo que el caso del mezquital es uno de los más sonados, pero hay muchos más, ¿no? Y junto con ello, estaba leyendo justo ayer un libro de historia y decía, al principio el ganado
pues digamos que iba así como libre y estaba ocasionando muchos problemas con los indígenas porque les estaba comiendo los cultivos, etcétera. Entonces finalmente los españoles empiezan con las estancias y empiezan a poner cercas y empiezan a cambiar el paisaje. Entonces, la necesidad de contener los animales determinó también como un cambio en el paisaje y un enraizamiento aún más profundo, aún más duro, por ejemplo, del concepto de propiedad y todo lo que esto conlleva para un entendimiento de nuestro entorno, ¿no? Todavía en el Istmo, en la comunidad donde yo trabajo, se ve muchísimo el contraste entre la casa tradicional, entre comillas, el endén, que es la sombra, en donde pues no hay divisiones entre una unidad habitacional y la otra y la gente pasea y los vecinos cruzan por tu patio y los saludas y estás cocinando y te echas un totopo con ellos. Y las casas ya al estilo urbano, burgués, moderno, en donde todo está encerrado, entonces no te llegas a ver. Entonces ese cambio espacial también creo que nos habla mucho de una tendencia hacia pues otras formas de habitar el espacio. Y creo que la ganadería podríamos decir que también ha influido en eso. Y eso con relación a la propiedad sobre la tierra, por ejemplo, y con los megaproyectos. Bueno, ahorita Roberto mencionaba los caminos de terracería. Recuerdo que Jaime Page decía la diabetes y la Coca-Cola llegan por carretera, ¿no? Entonces también las grandes infraestructuras, que por supuesto son necesarios porque a todos nos gusta desplazarnos con seguridad y rapidez, también son las vías del desarrollo, ¿no? Y esto también lo estamos viendo en Oaxaca. Se inauguró la supercarretera de Oaxaca a la costa, Puerto Escondido, y pues bueno, esto está ocasionando venta de tierras así al por menor o al por mayor. Y aunque sean tierras comunales, son propiedad comunal, pero ya se venden porque la presión económica es descomunal. Entonces era un poquito lo que trataba yo de retratar esta mañana, que por más que haya organización comunitaria, cuando la presión del sistema es así de fuerte, a veces eso no es suficiente para contrarrestar estos procesos, ¿no? Y creo que la diabetes justo se tendría, junto con otras enfermedades que mencionaban, se deberían de entender dentro de estos marcos referenciales así de amplios, ¿no? Y bueno, sin juzgar si tiene razón o no la señora, más bien yo creo que ellos nos dan estos marcos referenciales mucho, mucho más amplios que nos hacen reflexionar y decir, quizás la diabetes no es nada más un asunto de qué yo como individuo estoy comiendo ahora, ¿no? Además, son historias transgeneracionales de transformaciones muy profundas. No sé si contesté. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario aquí en público? Adelante. Gracias. Bueno, a ver qué reflexión te merecen dos cosas que quiero comentar. Bueno, una es acerca de las políticas públicas que se están encaminando a eso, como lo que acaba de anunciar la presidenta, ¿no? Acerca de la prohibición, supongo, de la comida chatarra en las escuelas. Y esa y otras acciones de gobierno pensando en esas metas que aparentemente, bueno, que se buscan alcanzar para el año próximo, pero también de esos intentos que se han hecho en todas las cumbres que abordan el tema, ¿no? Desde tu perspectiva, pues, qué tan útiles, qué tan efectivas son esas políticas públicas o cuál sería, desde tu perspectiva, pues, el camino a seguir, porque pues se ha hablado aquí desde una serie de reflexiones teóricas, pero ya en los hechos, pues no dejamos de estar en una estructura donde el Estado es quien toma las decisiones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la, el, la conceptualización de la era actual, como lo llamas o como se ha dado a llamar el antropoceno, que por un lado es como eso se le nombra así desde una crítica o desde una postura crítica, pero desde una postura más crítica
se ve como problemático, porque decir antropoceno implica imponer una culpa a toda la humanidad de lo que está sucediendo, cuando es solamente, pues no sé, el 1% de toda esa humanidad la que está causando estos daños, ¿no? Causa mucho más contaminación, más daño el modo de vida de una persona poderosa, digamos, que la de 10 millones de personas pobres, ¿no? Entonces, no estaremos contribuyendo con estos conceptos a borrar, digamos, esa responsabilidad que se tiene en ese 1%. Gracias. Acá otra pregunta. No, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por la presentación. Bien, no, yo solamente me voy a meter un poquito más en las escalas, ¿no? O sea, como transitaste varias escalas, digamos, me voy a quedar más en la escala, si quieres, de dimensión general o de dimensión global. Tres comentarios como también preguntas, digamos, pero un poco en lo que decía el colega. La primera cuestión es, digamos, el uso del metabolismo sociedad-naturaleza, cómo está usado, digamos, ¿no? O sea, sobre todo porque bueno, ahí hay toda una discusión, sociedad moderna, comunidades de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pero en particular, digamos, cuando uno trata de hacer una epidemiología de ese metabolismo sociedad-naturaleza, hay una geopolítica de ese metabolismo. Es decir, hay una división internacional del trabajo, una división internacional de la naturaleza, es decir, las distribuciones y cargas, digamos, no lo quiera llamar norte y sur, centro-periferia, digamos, es decir, hay unos perfiles y unas dimensiones epidemiológicas que se están moviendo ahí, digamos, ¿no? Y cuando uno, digamos, es decir, a Marx se le escapaba todo eso porque Marx no estaba mirando eso, digamos. Marx estaba mirando las relaciones del metabolismo dentro de la aceleración que él veía en ese capitalismo industrial de mercado, en ese contexto de europeo, eurocéntrico y demás. Digamos, Marx no estaba pensando en, bueno, cómo esto impacta en las colonias o cómo esto va a distribuir daño diferente, digamos, racializado, deshumanizado y destructivo en otros contextos, digamos, ¿no? Entonces, el primer comentario era un poco eso, digamos, sobre todo para mirar qué geopolíticas tiene ese metabolismo sociedad-naturaleza o esa comunidad-naturaleza, ¿no? Para el sur, porque hay una geopolítica que después impacta en las crisis epidemiológicas, ¿no? Es decir, y una epidemiología crítica que busque mirar esa escala de observación tiene que mirar esos procesos de otra manera. Si no, uno puede quedar como repitiendo ciertas tesis de carga de enfermedad, el metabolismo. Porque también en esa formulación, y un último comentario en esto, en esa formulación hay como una especie de muralla donde pareciera que, bueno, lo que está pasando en esas sociedades modernas, en esas condiciones destructivas y demás, bueno, son como medio universales o que pasaron a todas y todos. El segundo por ahí es un comentario, digamos, que algunos introdujeron, pero que sé que como está más enfocado a comunidades indígenas, quizás no está presente, pero es, ¿no?, los dos complejos, ¿no? El complejo industrial farmacéutico y el complejo industrial alimentario, digamos, cómo se han articulado y cómo se están moviendo en toda esta dinámica. Hoy el complejo industrial farmacéutico sobre diabetes, digamos, básicamente, hoy no hay convenio, digamos, del Banco Mundial en el sector salud en América Latina, no hay convenio, digamos, del complejo médico farmacéutico en América Latina que no incorpore diabetes como, primero, como una expansión de detección, es decir, todos los convenios del Banco Mundial en el sistema de salud están financiando atención primaria para detectar diabetes, digamos, porque eso implica una expansión de cobertura y que implica una expansión de mercado, digamos, de crónicos, ¿no? Y por eso el complejo médico industrial se articula esto y está financiando la mayoría de nuestras universidades, está financiando estudios de lo que llaman Urban Health, estudios de salud urbana, digamos que básicamente lo que le están pagando en la salud urbana a muchas de nuestras universidades es a detectar diabéticos en ciudades, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un sistema de información que después me va a permitir cartografiar, bueno, quiénes están en altos ingresos y les puedo ir a cobrar, ¿no?, los tratamientos crónicos directamente, o, digamos, el subsidio a la demanda, es decir, cuánto después con esas bases de datos le puedo exigir al Estado financiar coberturas y expandir coberturas de tratamiento de esos crónicos, ¿no? Acá ahí hay un gran mercado que se articula mucho al complejo alimentario, que no me voy a tener en eso, ¿no?
Y una última cuestión que por ahí es como un aporte, es nosotros en general venimos trabajando con la mirada de las determinaciones internacionales de la salud. Y en esas determinaciones internacionales de la salud, para mirar esta escala más general, usamos un poco las categorías que usa el pensamiento más crítico en general, ¿no? Sistema mundo, cómo ese sistema mundo produce unos órdenes jerárquicos, y eso nos sirve también para mirar esta crisis epidemiológica. Es decir, porque cuando uno mira, digamos, con un sistema que va produciendo toda esta dinámica, que hemos estado describiendo muy bien, en centro y periferia, uno empieza a entender ahí, bueno, cuáles son realmente las acumulaciones que se están produciendo en eso que después vemos en la superficie como crisis epidemiológicas, por ejemplo, en los casos de las crónicas y de la diabetes, ¿no? Y también, digamos, y por último, en ese sentido, cómo también tenemos una deuda de la epidemiología clínica, con la diabetes, con este tipo de patrones de enfermedad de muerte, porque la verdad que las crónicas han quedado como servidas en bandeja para el, ¿no? Para el bottom line, digamos, para toda la epidemiología clásica, y sobre todo para los economistas neoliberales de la salud, digamos, ¿no? Porque los economistas se hacen un fentín con el tema de diabetes porque están midiendo todo el tiempo las cargas de enfermedad, cuánto dinero podemos sacar de acá, cómo hacemos las coberturas, cómo se extiende esa carga de enfermedad y por dónde hay que poner más plata, bueno, todo eso que estudiamos en todas las academias del norte y del sur. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Adelante, Katy. Bueno, te acaban de hacer muchos comentarios y muchas preguntas y podríamos estar un rato como la mía, me encantaría. Pero no quisiera que se me fuera la oportunidad sin decir dos cosas. Uno, felicitarte por tu presentación. Tienes muy fina pluma. Y algo que me gustó mucho tu presentación, y pues lo digo porque me gustaría que se hiciera más aquí en el colegio, y hay muchos estudiantes que te ven ahora y que nos están acompañando, de olvidarnos de esta división entre ciencia y arte, porque tus fotografías son realmente una obra de arte y me encantaron la manera en que los incluiste ahí y que reforzaste tu presentación y las narrativas con esa parte, que no lo mencionaste, pero creo que pues tenía ganas de decirte, ¿no? La otra cosa es, a mí me parece que sucede algo con la diabetes que no le ponemos suficiente atención, y en la mesa de la mañana pues se me hizo muy obvio. Hay muchas formas de atender la diabetes, desde la salud pública muy tradicional y desde los programas de desarrollo social que se están implementando mediante la buena alimentación y la actividad física. Y eso fue muy obvio en tu presentación. No son nada más los pueblos que tú estudiaste, lo vemos en todos los casos de diabetes que analizamos. Sin embargo, nos vamos con el tema de la hipermedición para poder hacer los diagnósticos de diferentes tipos, para poderles recetar diferentes medicinas que finalmente tampoco les llegan de la manera adecuada de cómo se desarrollaron. Por problemas de la fragmentación de los servicios de salud que pues también se han hablado. Entonces, en la mañana, ¿qué decían de cómo podíamos apoyar en el poblado? Pues pidieron parques, pidieron canchas, estimular la actividad física. Yo me imagino a veces cuando me paseo por Hermosillo, digo, ¿cómo sería diferente Hermosillo si tuviéramos muchos más parques? Ahora bien, los parques, Armando y yo lo sabemos porque trabajamos en Nogales hace 40 años en un programa de atención primaria a la salud y pedían parques. Pedían parques como recomendaciones que querían que nosotros hiciéramos. Y cuando hablábamos con las personas de las comunidades, ¿cómo serían estos parques? Las doñas, no sé si te acuerdas, decían, no, porque se van a juntar ahí es donde se va a vender droga, ahí es donde va a entrar la violencia, nuestra colonia, no queremos parques. Entonces, estas propuestas de actividad física y de alimentación, pues Carmen Arellano lo ha presentado y lo ha compartido mucho, tienen que ser parte de un planteamiento colectivo, porque no puede llegar el municipio nada más a abrir un parque
donde sea, o una cancha, donde sea. Y ya escuchamos, ¿qué nos dijo de Oaxaca en la mañana? Ah, Viviana, ¿no? Viviana. Sí, que ahí no era el fútbol. Ajá. Era el básquetbol. Sí. Que era el básquet. Sí. Pues más bien por la topografía. Ajá, Ajá. exacto. De la región, ¿no? Sí. Del estado. Entonces, Pero en la transmisión. me llama la atención que la práctica hegemónica de la investigación científica nos lleve a, o más bien nos desvía de buscar soluciones que son muy visibles y que la población tiene muy presente. Debe estar así. Creo que es el eco, ¿no? De la... Que tiene muy presente. Y en los talleres que nosotros trabajamos por un programa que se llama Metasalud Diabetes, el tema de la alimentación saludable no es que no sepan, es que, bueno, les puedo recomendar que coman espárragos. Aquí hay un supermercado donde lo venden a 159 pesos, yo creo. Pero el ramen y la Pepsi Cola siempre va a ser pues lo más barato. Entonces, mientras no trabajemos más esos dos aspectos, siento yo, para la diabetes, de esas cosas que no son preventivas, son pues lo que sería el buen vivir, ¿no? La actividad física y el comer sano, ¿no? Simplemente. Y hay investigaciones que se han publicado también en el Lancet de experiencias muy controladas, experimentos muy controlados durante muchos años, en donde sí se logra curar la diabetes, pero ese conocimiento no se ha socializado. Y yo creo que es momento de poner más atención a eso también. Entonces, pues creo que sobre diabetes podemos hablar, yo podría hablar bastante, me interesa mucho, pero sí me gustaría como que señalar esos aspectos. Y muchas felicidades. Gracias, Katy. Pues te damos la palabra, Laura. Sí, porque me y no hicieron sé preguntas de si- examen, entonces ahora me arranco. Creo que la primera pregunta era como sobre políticas en salud. Bueno, de entrada decir que nadie tiene la receta para resolver estos problemas de salud, que deberíamos de verlo también eso de forma holística y por supuesto trabajar en los territorios con las personas a partir de las cosas que ellos ya saben, que ya hacen, y un poco en esta lucha en contra de una colonización incluso de los sentidos. Se ha hablado de la colonización del paladar, es muy cierto todo eso, ¿no? Hay toda una dimensión simbólica que creo que es demasiado importante, tomando en cuenta la coca-colonización, etcétera. El hecho de que se haya logrado después de mucho tiempo el etiquetado frontal me parece un gran acierto. No creo que eso cambie tal cual el comportamiento de las personas, pero es una batalla que se tenía que dar y se dio. Y a veces las batallas también son batallas de orden simbólico y no por eso, o sea, a veces yo me canso de los críticos que luego pues echan para abajo incluso iniciativas de este tipo. Sí, bueno, pero de todas formas siguen vendiendo. Sí, pero esa era una batalla justa y se hizo y se ganó. Entonces hay que reconocer lo que sí se pudo hacer, por ejemplo, en el sexenio anterior. Creo que ha habido iniciativas interesantes en términos, por ejemplo, de política agrícola. Justo en estos días, Sheinbaum estaba anunciando políticas del campo para la producción de frijol, que el consumo ha bajado muchísimo en este país. Están las organizaciones campesinas empujando para la defensa del maíz y sabemos que es una lucha de décadas ya, por supuesto, con el punto de inflexión con el Tratado de Libre Comercio. Está todo el tema de transgénicos que todavía se está debatiendo y tiene que ver con política transfronteriza. O sea, hay un montón de aristas que por supuesto tienen que ver con estas relaciones desiguales de poder y considerando dónde está situado México, siendo el sur de América del Norte. Creo que tenemos unos retos mayores porque pues tenemos al vecino dominante justo encima de la cabeza.
le tenemos que hacer trabajo sucio, incluso en el ámbito de la migración. Entonces, bueno, todos esos aspectos están ahí presentes. Entiendo que muchas veces se hacen buenas cosas y está todo el tema de, bueno, está en papel, ahora cómo se vigila que efectivamente así sea, lo que en inglés le llaman enforcement. Y para eso yo creo que ninguna política va a tener éxito si la población no es la que realmente se ha apropiado de esa política, ¿no? Y bueno, son situaciones y escenarios de claroscuros. Creo que en Oaxaca hay mucha conciencia respecto a la alimentación, respecto a los sistemas alimentarios locales. Todavía podemos encontrar una variedad de quelites, como nos mencionaban esta mañana Viviana y Pablo. Yo voy a un mercado cualquiera y la marchanta me dice, en esta temporada tenemos tal cosa, a veces incluso no sé qué es y la pruebo, pero por supuesto estamos constantemente bajo amenaza. Justo hace unos días hicieron una manifestación, una clausura simbólica de un Oxxo, vendiendo ahí enfrente comida propia. Entonces, creo que hay que trabajar a ras de piso y en conjunto con políticas de distinto orden a nivel federal, principalmente. Yo he dicho también que, por ejemplo, algo muy que pareciera que no tiene mucho que ver, disminuir la jornada laboral puede tener mejores resultados en salud que otro tipo de políticas, porque la diabetes y otras enfermedades tienen que ver también con estrés crónico, con inflamación, con falta de tiempo para poder dedicarte a ti mismo. Entonces, si lo miramos desde este punto de vista, una política laboral puede tener efectos positivos en la salud y no es lo que pensamos de inmediato cuando pensamos en salud, ¿no? Respecto al antropoceno, bueno, ahorita yo no quise abrir todo la caja de Pandora de si está bien, está mal, capitaloceno, plantacioceno, cthulhuceno, y sin querer hacer mucha publicidad, pero hace 2 años publicamos un libro, Los Huaves en el Tecnoceno, y en ese libro justo elegimos la palabra tecnoceno en lugar que antropoceno, porque con mi colega Francesco Zanotelli nos parecía que enfocarnos en las técnicas y las tecnologías era una forma en que podíamos llegar a entender cómo las personas se relacionan en su cotidianidad con objetos concretos, con modos de hacer, con trabajo, mientras que antropoceno está aquí, es súper abstracto, es toda una humanidad. Con el tecnoceno nos podíamos enfocar en tecnologías reproductivas en pueblos indígenas, en tecnologías agrícolas, pesqueras, ganaderas, y entonces sentíamos que era algo mucho más de la materialidad cotidiana, ¿no? Y por supuesto, ahí están todas las escalas de las que hablaba ahorita Gonzalo y que creo que se relaciona con lo que estabas diciendo respecto a las cargas, las responsabilidades históricas. Pero aún así creo que todos pues estamos llamados en la época en la que estamos viviendo a tomar decisiones radicales, aunque sea en nuestro pequeño entorno, ¿no? Bueno, yo estoy compartiendo esta plática porque apenas estoy entrando en este debate del metabolismo social. A mí me gusta mucho porque estaba buscando algo que me permitiera ir más allá del metabolismo desde la ciencia médica, y creo que esa herramienta que nos proporciona Marx es muy sugerente incluso para ponerla a debate, incluso para entender que era un hombre europeo que además se fue a vivir en el país auge, digamos, del capitalismo, que era Inglaterra. Entonces fue testigo de eso, ¿no? Fue testigo de eso. Es un concepto eurocéntrico, entonces lo tenemos que poner en tela de juicio, pero también es un concepto que a mí me fascina, es sugerente, y justamente tenemos que tomar en consideración estas diferencias en responsabilidades y en posibilidades de acción. Podríamos hablar pues, de los tratados de libre comercio, de cómo ha cambiado nuestra forma de comer, pero también de ser a raíz de esta integración en los mercados globales. Desde el mundo ICOT suave, un autor decía que ellos conciben el cuerpo como un hipercuerpo,
porque su salud está entrelazada con la salud de las lagunas saladas en las que viven. Entonces ellos tienen que limpiar la laguna y ahí hay un paralelismo entre, digamos, la salud de la laguna y la limpieza en su propio yend, en su propio aire que circula en su cuerpo. Entonces ahí está un hipercuerpo, está un metabolismo que es muy diferente al metabolismo que podemos concebir desde una visión, pues, occidental eurocéntrica, ¿no? Y bueno, sí está todo el tema del complejo industrial farmacéutico y alimentario. En cuanto a la expansión de la detección, entiendo esa parte, que eso justamente puede crear más enfermos a los cuales pues proponer las mismas metforminas de siempre, pero ahí no tengo una respuesta, porque también yo trabajo con gente que acude al centro de salud por primera vez cuando ya tiene casi una gangrena en el pie. Entonces, ante esas circunstancias, o sea, ¿cómo es posible que un señor llegue a buscar atención médica cuando realmente ya tiene una herida que ya se infectó y que va a requerir muy probablemente una amputación, porque además en sector público es más difícil que hagan otro tipo de procedimientos para salvar el pie? Entonces, pues sí, detección oportuna es una de esas vías, ¿no? Ahora, habiendo una detección oportuna, ¿cuál es el camino para lograr que esa persona pueda sanar en lugar que entrar en un régimen farmacológico que es costoso, que es desgastante y que tiene efectos secundarios muy importantes también, ¿no? Esa es la gran pregunta. Entonces, volvemos al tema de la prevención, volvemos al tema de cómo interrelacionar distintos tipos de políticas que van desde lo laboral, lo alimentario, la organización del espacio urbano, como estaban mencionando. O sea, sí es una encomienda gigante y por supuesto bajo los intereses políticos y comerciales que hay, pues sí se habla de determinantes comerciales de la salud y ahora voy a estudiar determinantes internacionales de la salud, pues es un reto muy grande. Yo no tengo respuestas en ese sentido, pero creo que sí es importante estar conscientes de todas estas desigualdades, de todas estas pues relaciones centro-periferia, ¿no? Y finalmente el tema de la hipermedicación. Yo trabajé también con grupos de ayuda mutua, que son una propuesta del sector salud. Son propuestas muy medicalizadas. De hecho, hay un chequeo constante de la presión, de los niveles de glucosa. Pero lo que yo encontré es que en esos espacios las personas que participaban pues estaban muy felices. Y de hecho, la importancia del GAM, del grupo de ayuda mutua, estaba mucho más en la compartencia, en la convivencia, que en estas otras prácticas de hipermedicalización, ¿no? Entonces, ¿cómo crear grupos que no sean hipermedicalizados, pero que fomenten el encuentro entre las personas? Incluso llegaban personas que no tenían diagnósticos, pero que buscaban compañía. Usualmente adultos mayores, señoras muy grandes, llegaba una señora de 90 años y más al grupo. Entonces, y son estrategias de salud que en realidad cuestan muy poco, son bien baratas. Entonces, ojalá que se puedan expandir. Y sobre las fotos, bueno, sí, son buscadas por internet, las imágenes, las fotos tal cual de los lugares, la mitad son mía, la mitad son de mi esposo, que es periodista. No lo cité ahí, pero le doy los créditos ahorita. Y bueno, pues gracias por sus apreciaciones y seguramente voy a tener que repensar el escrito y mejorarlo y seguir reflexionando de manera dialógica con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si haya por las redes algún comentario. ¿No? Bueno, pues yo nada más me sumo a las felicitaciones, Laura, y creo que también el contar cómo se vive la enfermedad. Pensaba en la mañana, ¿no? Que nos acompañaba personal de salud, cómo a través de estos cuentos podemos reflexionar con el personal de salud, ¿no? Por cómo se implementa esa política pública, cómo se piensan estos determinantes globales de la salud, pero que se materializan en la práctica, ¿no? Y creo que también lo que nos compartías en la mañana y lo que Viviana y Pablo nos compartían también son esas prácticas cotidianas de resistencia, ¿no? Y el reconocimiento de esa cotidianidad como un ejercicio también de derechos ante la modernidad que nos avasalla a todo mundo.
creo que también es importante discutirlo, reconocerlo desde la academia y poner aquí a esos agentes que están, pues eso, ¿no? Resistiendo también a este modelo de desarrollo y a esta crisis, pues socioecológica, ¿no? Que se materializa en la diabetes, pero que se materializa también en la salud mental, que era un tema que en la mañana se ponía, ¿no? Como esta enfermedad que se mide en niveles de glucosa se materializa en soledad, en aislamiento y en esos cambios en las formas de la vida, ¿no? Y bueno, creo que traer estas discusiones del sur, del norte, del centro, periferia, nos abre también la posibilidad de dialogar y de ponernos en cuestionamiento nuestros propios marcos teóricos, ¿no? Porque más allá de lo que podamos pensar en la academia, tenemos un impacto social, económico y ecológico, pues que nos implica actuar como tú bien decías, ¿no? Y bueno, no hay ningún comentario en redes, ¿no? Bueno, pues agradecer a todas y a todos que nos acompañaron aquí en el colegio y a los que nos acompañaron en las redes también, a los ponentes de la mañana, a los invitados, pues que nos fue muy grato organizar este evento, invitar y que todos nos dijeran que sí. Entonces, pues eso, yo creo que es un buen inicio para empezar a dialogar de norte a sur o del norte, del sur, como lo queramos llamar, pero nos avasalla a todos y nos implica a todos un accionar desde nuestras trincheras. Bonita tarde para todas y para todos. Muchas gracias.